tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, yo hoy os quería hablar de cosas que no se deben de hacer mientras estás haciendo una dieta, pero es que realmente son cosas que no deberíamos de hacer aunque no estuviéramos haciendo una dieta, sencillamente por cuidarnos. Entonces, yo os hablaba de los platos de la alimentación, que los tengo por aquí. Estos platos de la alimentación que yo tengo por aquí, que yo os he explicado, que si por la mediodía, que si la cena, que si tal. Vale. Estos platos están adaptados para que tengan la cantidad de proteínas o vitaminas o minerales que vosotros necesitáis durante el día, que también os estuve hablando que la mujer necesita 1600 calorías, entre 1600 y 2000 calorías, y el hombre entre 2000 y 2500. Vale. Entonces, estos platos pues están adaptados a eso, que si le falta algo aquí, o sea, si le falta algo aquí, se le pone aquí, y si no, al revés. ¿Os acordáis cuando nosotros contábamos de pequeñito que te enseñan a hacer conjuntos con cosas? Vale, pues si nosotros tenemos 4 comidas durante el día y tenemos 1600 calorías para repartirlas, un dietista, ¿qué hace? Te pone en el desayuno tantas, al mediodía tantas y en la cena tanto, ¿vale? Pero entre medias tenemos media mañana y la merienda, ¿vale? En esas 4 comidas nosotros hemos repartido las 1600 calorías. ¿Qué pasa? Le he dicho 1600 calorías como si quiero decir 2500, ¿vale? Las hemos repartido entre las 4 comidas. ¿Qué pasa? Que una persona dice, bueno, pues yo me salto la cena porque así como menos y como menos, pues adelgazaré más. Y no es así. No es así porque tu metabolismo va a hacer la digestión sin esos alimentos. Y entonces esos jugos gástricos lo que van a hacer es quemarte el hígado o fastidiártelo. O sea que no os saltéis una comida, ¿vale? Porque además, entre otras cosas, el saltarte la comida significa que tú tienes que hacer que tu cuerpo funcione con menos de lo que debería. Y no va a ser así. Lo único que vas a hacer es perjudicarte. Esa sería una de las cosas que no deberías de hacer, saltarte las comidas. Si tú tienes un desayuno que te han dicho que comas yogur con cereales o que comas tostadas con jamón, es lo que tienes que hacer. Y si tienes una cena en la que tomas un caldito, en la que te comes unas verduras y un pescado o una pechuga a la plancha, lo necesita tu metabolismo. Lo que no necesita es lo que te he dicho desde el principio. Las grasas saturadas, los azúcares, los carbohidratos malos, los que no se desechan, los que no se deshacen. Esos carbohidratos no los puedes poner, o sea, te los tienes que quitar. Eso es lo que hay que hacer. Pero la comida buena, la comida sana, no te la tienes que saltar. Precisamente porque tienes 1600 calorías o 2000 calorías repartidas entre 4 comidas, ¿vale? Esa sería una de las cosas que no deberíamos de hacer, saltarnos una comida. Otra de las cosas que no se deben de hacer es cuando a mí alguna compañera de trabajo o alguna chica me ha dicho, ay, pero si yo ceno muy poquito, si yo me como un yogur y una fruta, y yo me quedo así, justo lo que no te tienes que comer. Los lácteos no van por la noche y la fruta no va por la noche porque tiene azúcar. Te estás saltando la cena y te estás comiendo algo que no va por la noche. No se trata de que yo es que ceno muy poquito. Se trata de que lo que cenes sea de buena calidad y que no te perjudique. Esa sería otra de las cosas. Otra de las cosas es el mal entendimiento que tenemos con los ayunos. El hacer ayunos intermitentes. Hay personas
que le dicen que tiene que hacer un ayuno intermitente para que queme X de calorías que tiene de más en el cuerpo y hacer una limpieza de hígado. Vale. Los ayunos intermitentes van desde la última cena que tú has comido hasta la hora que desayunas. Eso sería un ayuno. Sin embargo, la gente se cree que ayunar es que yo no como todo el día. No. Un ayuno es las horas que pasas desde que tú has cenado hasta que vuelves a comer. Entonces, el ayuno recomendado, el ayuno más recomendado son 12 horas. Es decir, que si tú cenas a las 10 de la noche, tú podrías ayunar hasta las 10 de la mañana. Ese sería el ayuno recomendado. Que hay desayunos, o sea, ayunos alternativos que se van hasta las 16 horas o las 24 horas, desde la última cena que tú has hecho. O sea, desde la última comida que tú haces hasta el desayuno que tú te tomas, entonces eso serían tus horas de ayuno. Las recomendadas, 12 horas. Por aquí os dejaré yo algún recorte de alguna revista de médicos que no lo recomiendan. O sea, hasta las 12 horas sería lo máximo de ayuno recomendado. Y recomendado a una persona que lo necesite. Si no lo necesita, no. Tiene las 4 comidas que tiene que tener. Vale, esa sería otra de las cosas que hay un malentendimiento con eso y oigo unas barbaridades por ahí que se tiran días sin comer porque están ayunando y porque les han dicho que es suficiente con que se tomen agua con un líquido que les han puesto o con unos polvitos. Eso es una barbaridad. Es que no se pueden dar nombres y no puedo poner una foto. Pero os digo que una persona muy conocida, una mañana llegamos y nos dijo que ella no venía a desayunar con nosotros porque le habían dado un polvo para mezclarlo en 2 litros de agua y con eso tenía suficiente. Había hecho varias dietas y esta era una dieta alternativa para perder peso. Por poco no pierde la vida. Nos la encontramos tirada entre una mesa y una pared, una mesa de corte. Y bueno, estaba allí desmayada, había perdido el conocimiento y llevaba 3 días con los polvitos en el hospital, 2 semanas. Y estuvo muy, muy, muy mal. Otra persona también bastante conocida, pues tuvo un problema de hígado, pero bastante que se tuvo que retirar por hacer dietas, barbaridades. Eso no se debe de hacer. Entonces, ¿yo qué os digo? Los ayunos intermitentes que sean controlados por el médico. No por el médico de cabecera, por el médico nutricionista, que es el que mide la nutrición que tú necesitas. El médico de cabecera te va a dar el medicamento para que no te duela la cabeza o para que te cures de una enfermedad grave. Pero la prevención de una enfermedad la tienes en la alimentación y en ti mismo. Para que tu metabolismo funcione bien, te tienes que alimentar bien y tienes que estar activo. Buscarte una actividad. Hacer ejercicio físico, salir a pasear, activo. Porque tu metabolismo tiene que estar funcionando. Cuando una persona se vuelve muy sedentaria, no quema las calorías que tiene que quemar. Y entonces la nutrición no es suficiente. Y al final termina tomando medicamentos. ¿Vale? Entonces, si es por una enfermedad que está en la obligación de hacer una vida sedentaria porque es una enfermedad, entonces tiene que estar controlado. Tiene que estar controlando y que el médico lo mire a ver qué le falta o qué nutrientes o lo que tiene que comer. Lo que no puede hacer es por su cuenta decir, como me estoy poniendo gordo, pues voy a hacer una dieta. Y esta dieta pues hace un ayuno que estoy 24 horas sin comer.
Es que no, es que no, es que tenemos 2000 calorías para repartirlas en 4 comidas. No podemos pretender que el organismo funcione sin eso. Tú no haces funcionar un coche sin gasolina. Os dije que detrás de Pasarela se oyen muchas dietas ya por compañeras o por chicas que desfilan, ¿no? Entonces, una de las dietas bárbaras era una chica que llegó al desfile y me dijo que iba a hacer la dieta de la manzana y yo le dije, ¿pero qué dieta es esa? Dice, sí, tienes hambre y comes manzana, pero durante el día o los días de desfile solamente comes manzana y agua. Agua. Y bebes agua y comes manzana. Digo, pero eso es una barbaridad porque te faltan nutrientes, te faltan vitaminas, te faltan un montón de cosas. Dice, sí, pero no estoy hinchada y me puedo poner los vestidos. Bueno, esta niña al otro día vino y el vestido que yo le había probado, que le quedaba súper justo, pues le estaba más bien holgado. Le aguanté con unos alfileres para el desfile porque realmente le estaba un poco holgado. Bueno, me pareció una barbaridad este tipo de dieta, pero bueno, pasaron unos meses hasta un siguiente desfile y bueno, terminas conociéndolas a todas, estaban en los backstage, en los pasillos y todo esto, y me veo a la chica y le digo, anda, ¿en qué desfile sales hoy? Y dice, no, dice, he venido con una amiga. Dice, porque ella es la que desfila, yo este año no desfilo. Y digo, anda, ¿y eso por qué? Dice, porque ya no me hace efecto ninguna dieta. Dice, mi metabolismo se ha alterado y estaba más bien llenita. Tenía alteraciones en el metabolismo, como unas veces le daba y otras veces le quitaba, pues tuvo que dejar de desfilar. Eso sin tocar que te toque la salud. Por eso yo siempre defiendo una buena alimentación, porque quizás he vivido cerca de muchas personas que han estado haciendo dietas y dietas bárbaras. Entonces a lo mejor yo por eso siempre defiendo una buena alimentación. No os saltéis una cena o una comida. No creáis que comiendo con esto ya es suficiente. No se trata de eso. Se trata de combinar los platos como yo os he enseñado. Hay que combinar los platos para que no os falten nutrientes, para que no os falten vitaminas. Yo creo que el día de hoy era necesario hacerlo porque a veces, ya te digo, muchas compañeras me han venido diciendo, no, si yo por la noche casi no ceno. Otras me dicen, yo con un vaso de leche y unos cereales, madre mía, qué barbaridad. ¿Cómo te vas a comer los cereales y la leche por la noche si eso no va por la noche? Si eso no va por la noche, ¿cómo vais a meter los cereales por la noche si eso tiene una cantidad de carbohidratos que se depositan aquí en el hígado y no los deshaces? Por la mañana tienes todo el día para deshacer los cereales. Y la leche no va por la noche. Y acostumbraros de que contra más mayores somos, menos necesidad de leche tenemos. O sea, cuando son niños, los niños necesitan calcio. Y entonces necesitan la leche y la leche entera. Pero a medida que nos vamos haciendo mayores, la leche no la asimila igual el cuerpo. Entonces por eso están muchas leches de vegetales, como las de avena o las de soya o la de almendra. Hay otras alternativas de leche. Eso no quiere decir que no nos tomamos un cortadito por la mañana, no es eso. Me refiero que realmente la persona cuando es mayor no asimila igual la leche. Entonces, bueno, sí que sobre todo no la pongáis por la noche, porque por la noche os va a provocar todo aquello que os expliqué del mal funcionamiento y de que no la vais a quemar, y además es de digestión lenta. Los alimentos de digestión lenta no los pongáis por la noche.
porque solo vais a hacer que hagáis más jugos gástricos, tengáis una digestión muy larga y os levantéis hinchados, con retención de líquido y mal. Entonces, verdura, carne o pescado a la plancha. Las carnes rojas no van por la noche. No os saltéis la comida, porque os he dicho lo de cuando somos pequeñitos nos enseñan a hacer conjuntos, y si yo te doy a ti para que me repartas durante el día 1600 calorías, tú tendrías que repartir esas 1600 calorías durante el día, llevándote las que más calorías tienen a la mañana y las que menos carbohidrato y menos grasas saturadas tienen por la noche. O sea, por la noche los carbohidratos y las grasas saturadas, quitarlas. Los alimentos de de digestión lenta, no van por la noche. ¿Vale? Entonces, yo creo que hoy esta clase era necesaria, esta explicación era necesaria. Lo que son los ayunos y los ayunos intermitentes controlados, un máximo de 12 horas. Os dejaré por aquí alguna explicación de que he recortado. Y nada, espero que esta información os guste. Manteneros activos, beber agua, hacer ejercicio y alimentaros bien. Y nada, si os ha gustado esta clase, pues regalarme un like, suscribiros a mi canal y nos vemos pronto. Hasta pronto.